Bienvenidos a este nuevo recorrido. Hoy nos vamos a meter de lleno en la unidad 2. Vamos a desentrañar punto por punto la arquitectura del derecho constitucional. Y ojo, lo haremos con un enfoque súper técnico y riguroso, porque necesitamos entender a fondo las bases de nuestra estructura legal e institucional. Así que, prepárense. Nuestra hoja de ruta para esta unidad es bien clara. Vamos a pasar por 5 ejes: la teoría de la Constitución, el método de casos, la interpretación constitucional, el sistema judicial y, finalmente, la anatomía de un fallo. Arrancamos con el primer gran tema de la sección 1, la teoría de la Constitución, o los verdaderos cimientos del Estado. A ver, es imperativo preguntarnos, más allá del papel, ¿qué es verdaderamente la Constitución? La clave absoluta está en su definición técnica. Es la organización fundamental del Estado. No estamos hablando de un simple conjunto de reglas que alguien anotó por ahí, para nada. Es una triple estructura inquebrantable. Hablamos de una estructura de poder, una de derechos para los ciudadanos y otra de valores supremos. Y esta organización se divide, digamos, magistralmente, en 2 partes fundamentales. Por un lado, tenemos la parte dogmática. Esto es lo que en la academia llamamos el derecho constitucional de la libertad, que es básicamente donde residen todas nuestras garantías. Por el otro lado está la parte orgánica, o el derecho constitucional del poder. Esta área es la encargada de algo crucial: dividir y equilibrar todas las instituciones, tanto de forma horizontal como vertical. Es literalmente el esqueleto del Estado. Pasamos a la sección 2, el método de casos. Porque claro, la teoría es fascinante, pero ¿cómo llevamos toda esta alta dogmática a la práctica diaria? Fíjense bien en esto. Cuando analizamos cómo se enseña y aprende el derecho hoy, hay 3 principios didácticos que son la clave del método de casos. Primero, requiere aprender a partir de descripciones de la práctica real. Segundo, nos empuja a resolver problemas que tienen alternativas abiertas. No hay una sola respuesta mágica. Y tercero, fomenta una exploración mucho más analítica, totalmente libre de esos objetivos rígidos y preestablecidos de antes. Exacto. El objetivo acá no es sentarse a memorizar de forma mecánica. La idea es forjar mentes jurídicas que asuman un rol protagónico activo. Se busca que sepan construir consensos, que puedan debatir con mucho rigor analizando la jurisprudencia más reciente y, sobre todo, que encuentren soluciones expertas que de verdad se adapten al contexto de cada problema. Entramos ahora a la sección 3, interpretación constitucional. Vamos a ver cómo se lee realmente la ley suprema. Como en la Constitución está en la cima normativa, cuando los jueces la interpretan y anulan leyes inferiores, actúan esencialmente como legisladores negativos. Y para hacer esto, el método principal que usa la Corte Suprema es la interpretación orgánica o sistemática. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la Constitución se tiene que leer como un texto único y concertado. No podemos agarrar una cláusula, leerla de forma aislada y usarla para contradecir directamente otra parte del mismo documento. Todo tiene que encajar. Obviamente existen vías complementarias. Tenemos el método gramatical, que es súper literal. Se ciñe estrictamente al vocabulario y la semántica de la ley. Por otro lado está el método histórico, que busca rastrear qué querían decir exactamente los constituyentes originales. Aunque claro, este último tiene un riesgo inmenso. Si no se aplica con cuidado, puede terminar convirtiéndose en una especie de arqueología estática que no nos sirve para el presente. Y así llegamos a una herramienta sumamente dinámica y técnica, la interpretación mutativa. Funciona así: el texto escrito de la norma queda intacto, pero su significado jurídico muta para adaptarse a las nuevas realidades sociales. Un ejemplo histórico impecable es aquel viejo requisito constitucional de tener una renta de 2,000 pesos fuertes para ser senador. Evidentemente, con el tiempo, esa exigencia mutó por sustracción para asimilar los principios de una democracia moderna, y todo esto sin tener que reformar ni una coma del artículo. Pero atención, toda interpretación tiene un límite infranqueable. Los derechos constitucionales se pueden ponderar y equilibrar según la situación. Pero escuchen bien esto: no hay ninguna interpretación constitucional, absolutamente ninguna, que habilite a aniquilar por completo un derecho. Ese es el freno de mano de todo el sistema jurídico. Avanzamos a la sección 4, el sistema judicial. Ya entendimos cómo se interpreta. Ahora veamos la mecánica de los tribunales que dictan estas resoluciones.
5. Ese es hoy el número legal de miembros que debe tener la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, siendo un 100% objetivos, debido a algunas vacantes recientes y procesos de transición institucional, el número de magistrados activos que están dictando sentencias ahora mismo es de 3. Y es súper interesante notar que el tamaño de la Corte Suprema no está petrificado en la Constitución Nacional. Desde 1853, que arrancó con 7 miembros, pasando por la expansión a 9 en los años 90, hasta la reducción legal a 5 a partir de 2006. En definitiva, es el Congreso de la Nación el que tiene la facultad de determinar este número. Ahora, ¿cómo llega un caso hasta allá arriba? El trayecto judicial inicia indefectiblemente en la primera instancia. Si hay algún agravio jurídico, se apela y subimos a la segunda instancia, que normalmente es una cámara de apelaciones. Y finalmente, de manera muy pero muy excepcional, para cuestiones de gravedad institucional insoslayable, el caso puede llegar a la tercera instancia, a la Corte Suprema. Esto se hace únicamente a través de una vía estricta llamada recurso extraordinario federal. Y llegamos a la sección 5, la última, la anatomía de un fallo. Vamos a deconstruir una sentencia para leer resoluciones de la Corte como verdaderos especialistas. Cuando nos enfrentamos a una sentencia extensa, tenemos que identificar sus componentes medulares. Primero, el sumario, que sintetiza el caso. Luego, identificar claramente quién es el actor y quién el demandado. Después, revisar el dictamen previo del Procurador General. Y acá viene un consejo vital. Presten muchísima atención a las disidencias. Analizar las argumentaciones de los jueces en minoría es absolutamente clave para comprender todas las aristas y la profundidad del debate jurídico subyacente. Vamos a poner esta anatomía a prueba con un caso jurisprudencial concreto, el famoso caso de Negri. Acá tuvimos un choque constitucional directo. Por un lado, una ciudadana exigía que se aplicara el derecho al olvido para proteger su privacidad. Por el otro, se defendía el contrapeso del interés público y la libertad de expresión frente a los motores de búsqueda de Internet. Para dirimir este conflicto tan complejo, la Corte usó una analogía técnica fenomenal. Determinó que los motores de búsqueda operan simplemente como carreteras rápidas. Básicamente, facilitan el acceso a información preexistente, que es pública y veraz. Ante esto, el máximo tribunal terminó fallando a favor de resguardar prioritariamente la libertad de expresión y rechazó el bloqueo de los enlaces. Consideremos ahora un escenario de profunda gravedad institucional, el caso Peralta. Estábamos en una crisis hiperinflacionaria severa y el Poder Ejecutivo congeló los depósitos bancarios. La Corte Suprema acá aplicó una hermenéutica previsora. Al sopesar las inminentes consecuencias de lo que hubiera sido un colapso financiero total del Estado, el tribunal optó por validar esa medida de emergencia. Priorizaron la subsistencia del orden económico general por sobre el respeto estricto y temporal al derecho de propiedad individual. Todo este recorrido por la Unidad 2 nos deja con un interrogante insoslayable para cerrar. En definitiva, ¿qué tiene más peso? ¿El texto inerte de la ley escrito en un papel o los magistrados que interpretan esas palabras hoy en día? Entender el derecho constitucional exige comprender ambas fuerzas. Abarca tanto las abstracciones teóricas fundacionales como el impacto material de las decisiones supremas frente a las grandes crisis del Estado. Esperamos que este análisis técnico les haya brindado las herramientas necesarias para dominar estos temas. ¡Hasta la próxima!